Para los que toman apuntes, la prédica se llama Mi alma encuentra descanso. Mi alma encuentra descanso. Amén. Y para comenzar quería hacerles una pregunta y es, ¿alguna vez has estado tan cansado, tan cansada, que aún después de dormir, duermes toda la noche? Te despiertas y sigues estando agotado, agotada. ¿Te ha pasado alguna vez? Que estás muy cansado, descansas y toda la noche, no te despiertas, descansas toda la noche y te levantas cansado, cansada, agotada. Y es que quizás descansaste físicamente y la preocupación seguía allí, ¿no? Te fuiste a dormir con una preocupación y la preocupación no se desvaneció después de ese descanso de toda la noche. Quizás estabas con incertidumbre de algo, dormiste y la incertidumbre seguía, el temor seguía, la carga seguía a pesar del descanso, porque hay un cansancio que el sueño no puede aliviar. Hay otro tipo de cansancio que no es físico, que solo Dios puede traer descanso a tu vida y a la mía. Amén. Y la Biblia nos enseña que el ser humano necesita más que el descanso físico. Necesita más. No solo el descanso físico, hay algo más que necesita, que tú y yo necesitamos. Es algo más profundo. Es un reposo profundo que solo Dios puede darnos. Por eso Jesús en Mateo 28, si no estoy mal es versículo 28, 29, no me acuerdo el capítulo, no lo apunté, pero dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Y sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y aquí, ¿qué sigue diciendo? Y hallaréis descanso para vuestro cuerpo. No. Hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tú y yo lo que necesitamos no es solo un descanso físico. O sea que quizás lo que estás esperando, que son unas vacaciones de verano para poder descansar, no es eso lo que realmente estás necesitando. Lo que estás necesitando es que tu alma descanse. No solo el cuerpo, es el alma, es lo que tienes dentro de ti. Y observa lo que dice Jesús, o sea, Jesús no está prometiendo solo un descanso físico, Él lo que está prometiendo es un descanso para el alma, para lo profundo de tu ser que está anhelando reposar, descansar. Eso es lo que promete Jesús. Y muchas personas, como dijimos, durmieron las 8 horas, siguen cansadas. ¿No te ha pasado que te vas de vacaciones? A mí sí. Me voy de vacaciones y regreso más cansada que al inicio de las vacaciones y le he dicho a mi familia, necesito unas vacaciones de las vacaciones. Alguien por aquí se ríe, pero es verdad, nos ha pasado. Si haces muchas actividades y todo y no estabas descansando, incluso hasta descansando en el sofá, te sigues sintiendo agotado, agotada. Por eso es mucho más lo que el Señor nos ofrece, más que un descanso físico, un descanso para el alma. Amén. Y ese es el profundo anhelo del ser humano, que nuestra alma encuentre el descanso. Amén. Amén, iglesia. Amén. Y precisamente de esto habla nuestro pasaje clave de hoy, que está en el libro de Hebreos. Amén. Para aquellos que desconozcan esta carta, la carta de Hebreos fue escrita para los judíos, ¿vale? Fue escrita para los judíos, todos los judíos que estaban atravesando momentos difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, estaban pasando por muchas pruebas, por dificultades,
Y todo esto que estaba provocando, que su fe fuera para abajo, que su fe retrocediera. Todos esos problemas estaban provocando eso en sus vidas. Por eso el autor de Hebreos les recuerda constantemente la soberanía de Dios. ¡Aleluya! Y yo no sé por qué estás pasando tú en este tiempo. Como decíamos antes en la alabanza, quizás estás en un momento donde brilla el sol, donde todo está genial, gloria a Dios por eso. Pero quizás estás en un momento de dificultad, de problema, de desánimo, de desilusión, no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe, y lo bueno es que Él nos habla a través de su palabra a todos. Amén. Así que Dios, en este pasaje, te voy a hacer como un resumen antes de ir a los textos clave de este día. Dios sacó a Israel de Egipto, amén, esto lo sabemos, lo sacó de Egipto con su mano poderosa, les prometió una tierra donde en esa tierra serían libres y encontrarían reposo. Eso fue lo que Dios les prometió, un lugar donde ellos tendrían reposo. Y durante el camino, el Señor, ¿qué hizo? Pues mostró su cuidado al pueblo, amén, una y otra vez. Esta generación que salió de Egipto, lo vemos en la palabra de Dios, que ellos vieron unos milagros extraordinarios. Entre algunos de ellos, las plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo. Bueno, es que esto es milagro tras milagro impresionante. La columna de nube y fuego, ¿sí o no? Tremendo. El maná que cayó del cielo. Asombroso. El agua brotando de una roca. Bueno, es que eso fue impresionante, ¿sí o no? Milagro tras milagro, extraordinario, y cada vez era como cada vez más extraordinario. Impresionante lo que ellos vieron. Sin embargo, a pesar de ver todos esos milagros tan asombrosos, tan increíbles, con sus propios ojos, no es como ahora, por ejemplo, que yo he visto un milagro, me asombro y le cuento, por ejemplo, a mi familia. He visto este milagro, fue increíble, pero ellos no lo vieron. No es lo mismo, ¿verdad? Pero es de ellos que estamos hablando, ellos lo vieron con sus propios ojos. Nadie se lo contó, ellos lo vieron. Y a pesar de vivirlo, decidieron confiar más en su miedo. ¿Por qué? Porque este pueblo, cuando llegó a la frontera con Canaán, esa tierra prometida, tuvieron miedo. Lo vemos en la narración bíblica, porque vieron a gigantes, vieron obstáculos, vieron que era difícil y dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en Dios después de ver todo lo que vieron. ¡Tan asombroso! Nadie se lo contó, ellos lo vieron. Impresionante, pero luego con el miedo, con el temor, con la angustia, comenzaron ¿a qué? A desconfiar y eligieron creer más en sus temores que en la promesa que Dios les había dado. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? No entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. No porque Dios sea que Él cambia de opinión, no, sino porque este pueblo decidió no creer en las promesas de Dios. Ellos tenían la promesa, pero ellos decidieron no creer en esa promesa. Así que por causa de esa incredulidad, el no creer que Dios era suficientemente poderoso para obrar otra vez de forma milagrosa, esa incredulidad les llevó al pecado. Amén. Y aquella generación, como hemos leído, no entró en ese reposo prometido. Esa generación no. Así que el problema no fue la falta de poder de Dios. El problema fue la incredulidad que le llevó al pecado a este pueblo. Amén. Pero muchos años después, esa generación de la que estamos hablando,
esa generación rebelde, murió. Murieron. Y aparece Josué, ¿verdad? Josué llevó al pueblo a Canaán. Amén. Años después, muchos años después, imagínate, toda esa generación ya había muerto. Años después, la tierra prometida había sido conquistada. Gloria a Dios. Por fin, entonces, habían entrado al anhelado reposo que Dios les había prometido. Entraron por fin a ese reposo. Amén. Parecía todo terminado. Esto es como una película que ya tiene su fin, ¿no? Parece terminada la historia. Por fin entraron, ya están en el reposo. Bien, pero resulta que no. Unos 400 años más adelante de que esto sucediera, el rey David escribe en el Salmo 95 las siguientes palabras. Vamos a ir al Salmo 95 y leemos del versículo 6 al 11. Dice, piénsalo, unos 400 años después de que ya les hubiera dicho Dios que no endureciesen su corazón, que había un reposo, 400 años después de conseguir ese reposo, el rey David dice esto: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Y aquí recuerda a aquellos de los que estamos hablando, como en el día de Mesá en el desierto, donde me tentaron, ¿quiénes? Vuestros padres, la generación pasada que ya había fallecido. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Pero ¿por qué? Recuerda, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto a mí me lleva a una pregunta muy importante y es, ¿por qué David, aquí en este pasaje, fíjense al final, en el 11, por tanto juré mi furor que no entrarían en mi reposo? ¿Por qué vuelve a mencionar el reposo? ¿Y por qué les vuelve a decir, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón? Y al final dice que no entrarían en el reposo, lo vuelve a mencionar. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Si el reposo prometido era solo para entrar a Canaán, una vez en Canaán el reposo prometido ya se tenía, ¿no? O eso era lo que se pensaba en ese momento. ¿Por qué Dios seguía hablando de reposo 400 años después? ¿Por qué Dios seguía recordando que no endurecieran sus corazones 4 siglos después de que sucediera eso? ¿Por qué? Si Israel ya estaba en Canaán, ya estaba en la tierra prometida. Entonces, ¿acaso no era Canaán ese reposo prometido? Porque si Canaán hubiera sido el reposo definitivo, Dios no seguiría invitando a su pueblo a entrar en un reposo 400 años más tarde. Y Hebreos responde a esa pregunta. Voy a leer el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 7 al 8, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me parece que esta versión se entiende muy fácil. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí la Biblia misma nos responde. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy.
lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. 8. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Así que lo que el autor está diciendo es algo como: piensa conmigo, si entrar a Canaán hubiera sido el reposo definitivo, ¿por qué David, siglos después, 4 siglos después, 400 años después, sigue diciendo que ese tiempo es hoy? Un ejemplo sencillo sería como si yo a ti te prometo una casa. Amén. La casa te la entrego. Primero te la prometí, luego te la entrego. Ya es tuya, ¿no? Años después, sigo diciéndote, todavía queda una casa para ti. Y tú responderías, ¿cómo que todavía queda una casa? Si ya me la entregaste, ya me la diste, me lo prometiste y me lo diste. Eso es exactamente lo que el libro de Hebreos en este pasaje nos está explicando. Lo mismo, si Canaán hubiera sido ese reposo completo, entonces David no seguiría hablando de otro reposo y que el día era hoy. Entonces, ¿qué concluye el libro de Hebreos? Veamos ahí en Hebreos 4:9, en la Reina Valera 1960, dice: por tanto, queda un reposo ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios. Hermano, ¿usted es parte del pueblo de Dios? Amén. Hay 3 hermanas que son parte del pueblo de Dios. Que Dios las bendiga. Amén, yo también. Amén. Dice la palabra, por tanto, queda un, pongamos en mayúscula, reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, queda un reposo para ti. O sea, es decir, el verdadero reposo, el más grande, es mucho más grande que Canaán, que era la tierra prometida. El verdadero reposo es más grande que un lugar físico geográficamente. Mucho más grande que una ubicación geográfica, muchísimo más grande. Dios estaba apuntando a un reposo profundo en Él. Y esa es esa paz. Amén. Damos gloria a Dios por ello. Y esa es una paz que solo experimenta el creyente cuando deja de depender de sus propias fuerzas y aprende a confiar en Dios. Es solo esa paz. Ese reposo que tú y yo podemos encontrar hoy es un reposo que únicamente lo podemos encontrar cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y aprendemos a confiar en Dios. Amén. Y eso no significa que los problemas van a desaparecer, ni mucho menos. Los problemas van a seguir. Nos los vamos a seguir encontrando. Significa que la presencia de Dios va a estar con nosotros en medio de los problemas. Porque antes de encontrar el reposo de verdad en Dios, nos encontrábamos solos en medio de los problemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿No vamos a llegar aquí? ¿Me van a sacar de allá? ¿No lo voy a lograr? ¿Voy a perder a la persona que amo? ¿Tengo miedo? ¿Estoy angustiado? Dormíamos las 8 horas y nos levantábamos cansados, angustiados. Pero el reposo que Dios ofrece es un reposo que trae descanso al alma. Y ese es el reposo en el que Dios quiere que nosotros permanezcamos. Ese es el reposo prometido. Amén. Amén. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha confiado. Él guardará en completa paz. Hermanos, cuando hay una completa paz, hay un completo reposo. ¿Podemos estar un poco preocupados por la situación? En el fondo, si tú estás reposando en el Señor, estás bien, tienes paz, estás tranquilo. Amén. Entonces, si somos incrédulos, como hemos visto que fue ese pueblo que tenía promesas y fueron incrédulos, y esa incredulidad les llevó al pecado. O sea, si tú y yo en este tiempo no creemos en las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para tu futuro, eso te roba ese descanso en el Señor, ¿verdad? La incredulidad nos lleva a pecar. El no creer que Dios es suficientemente poderoso para poder ayudarte en tu situación hace que seas incrédulo. Y eso te lleva a pecar. Y eso te impide disfrutar de lo que Dios ya te prometió. Él ya lo prometió y Él cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Él cumple. Y hemos sido llamados a vivir en fe. Ve ese ejemplo. Israel tenía la promesa, pero no pudieron, esa generación no pudo disfrutar plenamente de ella. No pudieron por esa incredulidad. No porque Dios fuera infiel, sino porque ellos eligieron ser dominados por el temor de las circunstancias, de lo que estaban viendo frente a sus ojos. Yo no sé qué estás viendo tú ahora frente a tus ojos. Quizás un desahucio, quizás una pérdida de empleo, quizás problemas físicos o relaciones que se están rompiendo, problemas económicos, problemas en la familia. No sé qué es lo que tú tienes frente a tus ojos, pero la invitación de hoy es a no ser dominados por ese temor, por ese miedo, por esa incredulidad, sino a ser guiados por las promesas de Dios y confiar en que el Señor nos sacará en victoria. Amén. En victoria, porque Él lo ha prometido. Amén. Amén. Así que el llamado es a no cargar lo que no puedes soportar sobre ti. No tienes por qué llevar sobre ti el peso del problema, de la dificultad que no te deja avanzar, que no puedes hacer nada, porque Dios nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. No siempre nos hace hacer cosas que nosotros no queremos, no es así. El Señor nos hace libres. Él nos da una vida nueva. Y no podemos controlar, pues lo que no podemos controlar. Tú debes hacer tu parte y el Señor se encargará del resto. Amén. Tú debes estar donde el Señor te ha dicho que estés y Él será el que se encargará del resto. Amén. La salvación no descansa en nuestros méritos personales. Y eso es una noticia maravillosa, porque si no estaríamos en problemas todos. Amén. No descansa en nuestros méritos personales, sino descansa en la obra perfecta de Cristo. La obra perfecta que Él ya hizo por ti y por mí. Por eso, en el libro de Hebreos, dice en Hebreos 4:10, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en su reposo. ¿Tú has entrado en el reposo de Dios? El día es hoy. El día es hoy. Si tú ya estás pensando, uy, yo me identifico más con la persona ansiosa, preocupada, mal, que se va a dormir y se levanta y de verdad que ya no puede más. A todos nos ha pasado, no te sientas mal, a todos nos ha pasado. A todos. Pero piensa, el descanso que Dios te ofrece es un descanso en el alma.
que ese descanso en el alma también traerá fuerzas físicas, porque tenemos el foco bien puesto en el Señor. Amén. Y esto es importante, ¿no? Porque fíjense que aquí dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Y no se trata que a partir de ahora no vamos a hacer nada. Descansamos en el Señor como una hamaca en la playa, no hacemos nada, no. Seguimos trabajando, seguimos adelante, pero reposamos en el Señor. Pero es que ahora la vida cambia, porque ya no estás ansioso, desesperado, con los problemas aquí y allá, sino ahora sabes que el Señor tiene el control total y absoluto en tu vida. Y eso es algo maravilloso, porque entendemos que por Él y por la obra de Cristo, tú y yo podemos descansar plenamente. Seguimos leyendo en el versículo 11, Hebreos 4:11. Dice la palabra, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo alguien se esfuerza en descansar? ¿Cómo alguien se esfuerza en descansar? Pues la palabra, ¿qué nos está diciendo? Procuremos pues entrar en aquel reposo. A ti, a mí, el Señor nos está haciendo una invitación. El autor no está hablando de esforzarse en ganar la salvación. El autor lo que está hablando es de perseverar en la fe, en el día a día, en la adversidad, en permanecer creyendo, permanecer confiando a pesar de las situaciones. Porque la fe nos permite confiar aun cuando no entendemos nada. La fe nos permite esperar algo que no vemos. La fe nos ayuda a perseverar a pesar de las pruebas. La fe, permanecer en fe. Y recuerda que la fe de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Pero nosotros debemos perseverar, permanecer creyendo. Fíjate la alabanza que cantábamos antes. Te bendeciré en la tierra de sequedad. Cuando las cosas se encuentren mal, te bendeciré. Pero también te bendeciré en la tierra de plenitud, donde fluye la bendición. Te bendeciré, amén. Amén. Y a eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados, hermanos. En la bendición bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Por aquí mi tía la oiga a veces en la alabanza que dice, gloria a Dios. En la dificultad, gloria a Dios. En la bendición, gloria a Dios. En el cansancio, gloria a Dios. Reposa en el Señor. El Señor tiene reposo para sus hijos. Él ofrece ese reposo. Así que este reposo no es solo algo del momento. Es algo que nos acompaña a los cristianos. Es algo que nos acompaña a los hijos de Dios. Porque un día los hijos de Dios entrarán en el reposo eterno, en su presencia. Amén. Donde allí ya no habrá más sufrimiento. Donde allí ya no habrá más dolor. Allí ya no habrá muerte. Allí ya no habrá lágrimas. Entraremos en el reposo eterno y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, pero en esta vida también podemos hallar y encontrar el reposo en el Señor. Nuestra alma puede encontrar reposo en el Señor. Y nosotros en este tiempo hemos de ir con mucho cuidado porque todos tenemos acceso a Internet y a ChatGPT. Vemos muchas cosas, ¿verdad?, en Internet. Y en Internet nos llama a encontrar reposo en el yoga. Nos llama a encontrar el reposo en la música trascendental. Nos llama a encontrar el reposo en lugares donde hayan hamacas, musiquita, tranquila, cafeterías con musiquita, ¿sí o no? Eso el mundo lo llama reposar. Y quizás hasta ahora tú has intentado buscar un reposo y no lo has encontrado. Pero es que ni tú, ni yo, ni nadie lo va a encontrar fuera del Señor.
porque Él es el único que puede traer reposo al alma. Al alma, a lo profundo de nuestro ser. Él es el único que trae reposo. Amén. Amén. Seguimos leyendo en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Y dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Todos tenemos que dar cuenta, pero ¿por qué vienen estos versículos justo después? Pues porque el problema de Israel no fue algo externo, fue algo interno. Dios estaba examinando sus corazones. Y Dios en este tiempo está examinando nuestros corazones. Y la palabra, ¿qué hace? En este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, ¿qué hace? Muestra nuestra fe. Porque ahí nos habla de milagros, ahí nos habla de promesas. Y si tú no confías en esas promesas, no esperas esos milagros, eso le puede pasar al otro hermano. Se le puede pasar a la hermana Fabiola, pero a mí no. Dios puede sanar al hermano, pero a mí no. Dios puede hacer un milagro con tu hijo, con el tuyo, con el mío no. Dios nos llama a confiar y a esperar en sus promesas con fe. No como le pasa a este pueblo. Y la fe también muestra nuestros temores. Los temores que tenemos en nuestra carne. La palabra lo revela, nuestra confianza o nuestra desconfianza que tenemos en Dios. Y la palabra nos confronta con una pregunta: ¿estamos creyendo verdaderamente las promesas de Dios reveladas en su palabra para ti y para mí? ¿Estás creyendo en las promesas de Dios para tu vida? ¿O simplemente estás transitando en esta vida en una rutina de cansancio? ¿O estás creyendo en las promesas de Dios y estás corriendo a descansar en Él? Hebreos nos enseña esto y nos enseña tres grandes verdades. La primera es que Dios ha preparado un reposo para sus hijos. Pero este reposo, recuerda, no es un reposo como estirarte en una hamaca, escuchar musiquita, levantarte y seguir mal. No se trata de ese reposo, sino un reposo para tu alma. Amén. Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para ti. Lo segundo es que la incredulidad lleva al pecado y nos roba ese reposo, ese descanso. Si no confías en que Dios puede hacerlo contigo, no vas a poder encontrar ese reposo en Él, en sus promesas. Israel, mira, tuvo esa promesa, no la disfrutó, murió, tuvieron que ser los siguientes los que encontraron esa promesa del reposo. ¿Qué estás esperando? ¿A no alcanzar la promesa para ti? ¿A no alcanzar el reposo prometido? ¿Esperar a que tú fallezcas para que tu próxima generación lo reciba? ¿O que tú puedas disfrutar de ese reposo que Dios tiene para ti y para los que vienen detrás? Y tercero, la fe nos permite entrar en el reposo de Dios. Porque somos ese pueblo. Gloria al Señor. Esa fe es maravillosa. Confiar aun cuando no entendemos. Permanecer aun cuando no vemos la salida. No desviarnos y descansar en que Dios sigue siendo fiel, sigue obrando. A pesar de que no lo veamos, el Señor ve mucho más allá. Nosotros tenemos la vista muy corta, pero el Señor ve mucho más allá. Bien, entonces quizás ahora tú estás pensando, amén, amén, pues hay un reposo para mi alma.
Yo quiero disfrutarlo, pero ¿cómo entrar en ese reposo? ¿Cómo? ¿Y para cuándo es? Porque quizás algunos aquí han pensado que el reposo solo es el reposo en la eternidad. Pero resulta que tú y yo hoy podemos encontrar ese reposo en el Señor. El primer reposo sería, hay 3 tipos de reposos. El primero sería en el presente. Ahora, hoy, esta semana, este año, el ahora. Amén. Cuando tú confías en Dios en medio de tus luchas, en medio de tus miedos, en medio de tus angustias, como dijimos antes, no desaparecen los problemas, pero ahora ya no estás solo. Ahora tu alma encuentra descanso en quien te está sosteniendo. En el ahora lo puedes disfrutar. A mí esto es algo que el Señor me ha estado hablando en mi vida en este último tiempo, porque he estado pasando por momentos personales súper complicados que jamás imaginé que yo viviría. Nunca, jamás. Yo pensé que estas cosas solo le pasaba a gente lejana, Esto jamás me imaginé que a mí me iba a pasar y me encuentro envuelta en unos líos tremendos. ¿Cómo me siento yo vulnerable? ¿Cómo me siento yo preocupada? ¿Cómo se siente mi carne triste? Pero yo he podido encontrar el reposo en el Señor. ¿Cuándo tú vas a encontrar reposo en el Señor? Tú ahora lo tienes a tu disposición. Yo también lo tenía. Pero tuve que acabar llorando, tuve que acabar mal un día para que el Señor me dijera, pero ¿qué haces así? Si mi reposo está aquí, si yo tengo cuidado de ti, si yo me encargo, ¿por qué estás así? Y hoy el Señor te lo dice a ti. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿No ves que no descansas por la noche? Y sigues angustiado, y sigues cansado, y sigues preocupado, ¿y qué voy a hacer? ¿Y dónde lo haré? ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿Y de qué manera saldré de aquí? ¿Y cómo voy a encontrar ese futuro que yo quiero? ¿Y cómo entraré a estudiar en este lugar? ¿Y si repito? ¿Y qué pasa? ¿Y si la pierdo a ella? ¿Y si lo pierdo a él? ¿Y si? Y nos encontramos envueltos ahí cuando el Señor tiene un reposo para nosotros, porque Él tiene cuidado de cada parte de nuestra vida. Y ese reposo está aquí hoy para nosotros. Amén. Así que tienes una invitación porque el descanso, el primer descanso que tú puedes disfrutar es el descanso presente. Y el descanso presente no está ausente. Y cómo tú puedes no estar ausente de ese reposo, de ese descanso en el Señor. Cuando te levantes por la mañana, tú no puedes salir de tu casa sin entregar el día que viene al Señor. Si tú no entregas tu día al Señor, tú estás siendo incrédulo. Tú te estás comportando como esa generación que no recibió la promesa de Dios. Tú te estás comportando como aquellos que no esperan que Dios obrará en tu día de forma milagrosa. Entrega tu día al Señor. Es que yo voy de camino al trabajo y digo, Señor, gracias, amén. No. Como decía el pastor en la mañana, ¿no? Toma un tiempo y dile, Señor, mira mi día. Suplico que seas tú guiando mi pensamiento. Suplico que seas tú reinando en mis decisiones. Suplico que seas tú sosteniéndome en este momento. Señor, tú me hablaste que tú das reposo a mi alma. Yo no sé con qué me voy a encontrar hoy. No lo sé, pero tú sí lo sabes. Y tú me puedes dar reposo cuando yo me encuentre con eso. En mi trabajo comparto con muchos hombres. Ellos hacen el trabajo físico, yo hago el trabajo de escribir. Ellos muchas veces se enfrentan a unos problemas en las obras que luego, cuando pasa el tiempo, nos reímos. ¿Te acuerdas de tal? Sí, qué risa. Pero en el momento es una angustia terrible. Los hermanos que trabajan en las obras lo sabrán.
pero todos tenemos trabajos diferentes y siempre nos enfrentamos a cosas. Y yo pregunto, ¿tú esperas que eso iba a suceder? ¿Ese imprevisto iba a suceder? ¿Tú lo esperabas? ¿Tú te levantaste ese día pensando, ay, sí, es que hoy se va a explotar el agua, por ejemplo? No, nadie espera los imprevistos. Por eso debemos anticiparnos a ellos, orando al Señor, pidiendo su dirección, pidiendo su cobertura, pidiendo que sea Él, trayendo reposo a nuestra alma, dándonos claridad en nuestro pensamiento para poder seguir adelante en este camino hasta que lleguemos al reposo eterno. Aleluya. Pero en este tiempo Él nos da ese reposo. Así que reposo presente, descanso presente. ¿Cómo lo encontramos? En el Señor. Recuerda, no salgas de tu casa sin presentar al Señor tu día. Ora al Señor, Señor, si yo voy a dar un pie fuera de mi casa, yo ni siquiera te he presentado mi día, ni siquiera he hablado contigo, hazme sentir mal. Hazme sentir mal, porque algo no está bien conmigo. El segundo reposo, el segundo descanso sería el descanso espiritual en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque ya no intento salvarme por mis propias obras, y esto lo escucho mucho en niños o jovencitos, es que yo voy a pecar. Por eso mejor no me comprometo, porque voy a pecar. Pero es que todos pecamos. Es que no hay nadie perfecto. Como dice el pastor, no es cuestión de vivir en el pecado, por supuesto no, pero eres humano, vas a pecar. Debes esforzarte, perseverar, pero cuando peques y tú sabes que estás tratando de hacer bien las cosas, estás buscando al Señor y pecas, el enemigo va a venir a decirte, mira tú, mira quién eres, mira que estás pecando. Pero la obra de Cristo ya es perfecta en ti. Si tú has entregado tu vida al Señor, Él paga por tu pecado. Recuerda, por el pecado pasado, el pecado de ahora y el pecado del futuro. Dios ha pagado por ti. No debes vivir en la condenación del pecado como si fueras una persona que no tiene a Jesús, que no tiene esperanza. Porque tú, si has entregado tu vida al Señor, tú sí tienes una esperanza. Cristo hizo una obra perfecta y Él pagó por todos tus pecados. Así que cuando peques, entra en el reposo del Señor. Tu alma debe encontrar reposo en el Señor. He pecado, Señor, perdóname, lo siento, me siento mal. Si puedes hacer algo para aliviar, arreglar eso que has hecho, hazlo. Pide perdón al Señor, no lo vuelvas a hacer, pero encuentra reposo en el Señor. No en el enemigo que te estará acusando, que quizás utilizará un familiar, un amigo para decirte, mira cómo eres, pecador, pecadora, no mereces esto, no mereces lo otro, porque el Señor ya te ha justificado. Y tú puedes descansar en ese reposo, descansar en lo que Él ya hizo por ti, porque Él es el que no nos está juzgando, sino nos está animando a perseverar en Él, a confiar en Él y a reposar en Él. Amén. Y el tercer descanso es el descanso eterno. El descanso eterno. Un día todos estaremos para siempre con el Señor, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, por supuesto. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, no estamos hablando que estamos en el mismo barco, tú estás en otro. Amén. Así que ese día el reposo será completo. Completo. Amén. Y confiamos en ese reposo completo. Pero mientras llegamos allá, a ese reposo completo, tú y yo, nuestras almas, pueden encontrar el reposo en el Señor. Amén. Así que la invitación de Hebreos sigue vigente para ti y para mí. La palabra clave de hoy es hoy. La palabra clave de este mensaje es el hoy. Es hoy, no es mañana, no es cuando desaparezcan los problemas, no es cuando las cosas estén tranquilas.
No es cuando entendamos todo y tengamos respuestas. Es hoy. Es ahora. Hoy Dios te está llamando. Hoy está llamando a su pueblo a entrar en su reposo. Lo hemos leído antes. Y tal vez has estado luchando con ansiedad, con preocupaciones, con angustias. Y si alguien dijera que no, mentiría. Todos nos encontramos todos los días envueltos con preocupaciones. Y tal vez has intentado resolverlo en tus propias fuerzas y no puedes, y eso te lleva a estar en ansiedad, en preocupación una y otra vez y tú mismo ahí. Y no para, ¿verdad? Pero hoy el Señor te invita a entrar en su reposo, a confiar en sus promesas, a confiar en su cuidado, a descansar en su soberanía, a descansar en su obra perfecta que Él ya realizó y que tú y yo podemos disfrutar. Amén. A descansar en esa esperanza gloriosa que tenemos en Él y en la eternidad que nos espera con Él. Amén. Porque el reposo de Dios no es para aquellos que no necesitan a Dios y tienen todo bajo control. El reposo de Dios es para los hijos de Dios que confían, que esperan en Dios. Amén. Es para quienes deciden en el nombre de Jesús poner su confianza, su fe y su esperanza en aquel que sí tiene el control de todas las cosas. En aquel que sí puede obrar de forma poderosa en nuestra vida. Amén. Así que te recuerdo, Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La obra de Cristo ha sido y es perfecta para ti y para mí. Y podemos encontrar reposo en lo que Él ya hizo por ti y ya hizo por mí. Así que la invitación sigue abierta. La promesa está vigente hoy para ti. Si esta noche te vas a dormir angustiado, preocupado, desanimado, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no sé esta situación. Mira a mi esposo, mira a mi marido, mira a mis hijos, me preocupa esto, me preocupa lo otro. Frena. Y recuerda, el Señor tiene un reposo para ti. Pero ¿qué es lo que voy a hacer mañana? Hoy, vale, hoy reposo en el Señor, pero dentro de un año, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Quién voy a estar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Me van a echar de trabajo? ¿Voy a estar enfermo? ¿Voy a estar enferma? ¿Voy a estar desanimado? Frena. Hay un reposo para ti en el Señor, en sus promesas, caminando en fe, en que Él tiene cuidado de ti y de mí. Y como le pasó a la generación que vino después de esa que murió en Israel, que disfrutaron de esa tierra prometida, de ese reposo, tú y yo lo podemos hacer ahora, hoy, entrar en su reposo. Así que recuerda, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor te ha hablado, búscale a Él. Si tú sabes que estás viviendo una vida en pecado, en fornicación, en adulterio, en engaño, en mentira, pídele perdón al Señor y entrega tu vida a Él. Y Él te permitirá entrar en ese reposo en Él. Hay promesas maravillosas para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, esas promesas no son para ti. Y eso es muy peligroso porque las promesas están ahí y son maravillosas, pero Él nos llama a hacer bien las cosas y así a caminar en fe. Amén. Así que te invito a que puedas ponerte un momento de pie. Vamos a orar por la palabra de Dios. Amén. Querido Dios, oramos, Señor, por esta palabra que tú has traído esta mañana a nuestras vidas. Porque tú no nos has llamado a estar ansiosos, preocupados, desanimados, desalentados, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a caminar en seguridad, con fe, confiando en tus propósitos.
confiando en tus promesas, confiando en tu llamado, confiando en tu cuidado, confiando en que cuando nosotros ni siquiera veamos la escapatoria, tú obrarás de forma milagrosa en nuestras vidas, Señor. Oramos, amado Dios, para cuando veamos esos milagros en nuestras vidas, que nosotros sigamos perseverando, confiando, Señor, en que tú estás obrando en nuestra familia, obrando en nuestra vida, obrando en nuestro entorno, Señor, para nuestro bien, porque tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, amado Dios, redargúyenos, Señor, cuando salgamos de nuestra casa y no hemos orado, no hemos leído tu palabra, no te hemos buscado, Señor. ¿Cómo pretendemos, amado Dios, vivir tus milagros, tus promesas si te damos la espalda, Señor? Ayúdanos, amado Dios, a buscarte cada día más, a comprometernos contigo, Señor. Damos gracias y oramos, Señor, por aquel o aquella que está esta mañana aquí, Señor, que sabe que no está bien, que sabe que está en pecado y que en el fondo su alma anhela el reposo que tú ofreces, Señor. Oramos para que seas tú saliendo al encuentro de cada una de estas personas y les ayudes, Señor, a dejar atrás el pecado y a caminar una vida nueva en ti, Señor, para poder disfrutar de tus promesas para su vida. Damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.